Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del ordenamiento jurídico. Vamos a establecer lo que significa el ordenamiento jurídico y también la composición de cada una de las normas que forman parte de ese ordenamiento jurídico. Vamos a explicar lo que significa una disposición adicional, lo que significa una disposición transitoria, una derogatoria, una final y la estructura que tienen cada una de las normas que componen ese ordenamiento jurídico, que se van a organizar en esos títulos, capítulos, secciones y todo ello a través de los diferentes artículos que componen esa norma. Vamos a ver un poco esa estructura, lo que significa todo esto, para después en píldoras posteriores ver lo que es la estructura de ese ordenamiento jurídico, que se encuentra arriba del todo la Constitución, que existen después las leyes orgánicas, leyes ordinarias, las normas con rango, valor o fuerza de ley y los reglamentos que se ven en píldoras posteriores perfectamente establecido y perfectamente explicado para que tengamos esa visión general de lo que es todo el ordenamiento jurídico y que nos va a servir para estudiar cada uno de los temas. En un primer punto, tenemos que entender lo que es este concepto de ordenamiento jurídico, que es el conjunto de todas las normas que hay en nuestro país. Ese es el ordenamiento jurídico. Es el conjunto de todas las normas que hay en nuestro país. Y en el concepto norma vamos a englobar toda norma jurídica, tanto las leyes como los reglamentos de todas las naturalezas. Este será el ordenamiento jurídico, conjunto de todas las normas jurídicas que hay en nuestro país, que son estas normas escritas y que van a ser de aplicación a todos los ciudadanos. Este es el ordenamiento jurídico y vuelvo a repetir que en él podremos entender que se encuentran tanto las leyes, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas con rango, valor o fuerza de ley, que serían los decretos legislativos, decretos leyes, como los reglamentos. Cualquier tipo de norma jurídica integrará el ordenamiento jurídico. Cuando nos encontramos una norma, sea una ley, sea un reglamento, sea cualquier tipo, una orden ministerial, cualquier norma que nos encontremos y que forma parte del ordenamiento jurídico, va a tener una estructura. Va a tener una estructura igual que cuando cogemos una novela y vamos a leerla, pues podemos ver que hay un índice, podemos ver que hay una serie de capítulos, a veces tenemos un prólogo, a veces hay un epílogo, que el prólogo está al inicio de la novela, el epílogo está al final de la novela. Estos son estructuras de la propia novela que leemos que a veces pues aparece prólogo, otras veces no, el epílogo a veces está, a veces no, pero forma parte de lo que sería la estructura de esa novela. En las normas jurídicas, sea cuales sea, leyes, reglamentos, siempre nos vamos a encontrar también con una estructura. Y esa estructura a veces tendrá todos los elementos que la conforman y otras veces no tendrá todos esos elementos. Entonces dependerá de la norma que sea y pues de la configuración que se le haya querido dar. Vamos a coger como ejemplo, para explicar toda esta estructura de una norma jurídica, la propia Constitución. La Constitución española está en la cúspide de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución española es la norma superior de todo el ordenamiento jurídico, la suprema, y por tanto todo el ordenamiento jurídico, todas las normas deben sujetarse a lo establecido en la Constitución. Siempre deben sujetarse a lo establecido en la Constitución. Esto es fundamental. Y es la que está arriba del todo, en la cúspide. Y la vamos a tomar como ejemplo para explicar la estructura de cualquier norma jurídica, como vengo diciendo desde el inicio de esta pildorita. En la Constitución nos vamos a encontrar con que hay una serie de títulos, tenemos un título preliminar y tenemos 10 títulos. Dentro de cada título puede haber capítulos, hay veces que no hay capítulos, hay veces que sí, y dentro de los capítulos nos podemos encontrar con secciones. A veces sí, a veces no, pero es la estructura que nos vamos a encontrar. En el título preliminar no hay rúbrica, el título preliminar no tiene ningún tipo de rúbrica. La rúbrica es el enunciado que se le da a un título, a un capítulo, a una sección o a un artículo. En el título preliminar de la Constitución, que tiene 9 artículos, no hay ninguna rúbrica. Cuando pasamos al título primero, vemos que la rúbrica o el enunciado de ese título
es de los derechos y deberes fundamentales, de los derechos y deberes fundamentales. Esa es la rúbrica de este título primero. Y dentro del título primero nos encontramos con 5 capítulos. Y la rúbrica del capítulo primero es de los españoles y los extranjeros. Bien, aquí aparece, por tanto, el concepto rúbrica, que es el enunciado que va a tener cada título, capítulo, sección. Y nos aparece que, en primer lugar, en una norma, la clasificación que se va a hacer de cada uno de los o de todos los artículos que componen esa norma, la primera clasificación va a ser en títulos, que será lo más grande. Dentro de cada uno de los títulos nos podemos encontrar con capítulos, que es la clasificación dentro de cada título. Si un título habla de una cosa, dentro de ese título podrá haber distintos capítulos que hablarán de cosas referidas a lo contenido en ese título. Y dentro de cada capítulo, como sucede en el capítulo segundo de este título primero, nos podemos encontrar con secciones. Y las secciones todavía serán más pequeño y las secciones hablarán de cosas referentes a ese capítulo, pero clasificadas de otra manera y dentro de ese capítulo y dentro del título correspondiente. Entonces, la clasificación mayor en títulos, dentro de cada título puede haber capítulos, dentro de los capítulos, secciones. Todas y cada una de ellas llevarán sus rúbricas, que es el enunciado, e irán diferenciando la materia según temas. Por ejemplo, en la Constitución nos encontramos con que el título preliminar y el título primero forman parte de lo que se llama la parte dogmática de la Constitución, donde se recogen una serie de principios y de derechos que adquieren la cualidad de dogmas, incluso a un nivel jurídico. A partir del título segundo ya son órganos e instituciones y por eso se llama parte orgánica. En el título segundo va a hablar de la corona, es un tema que es objeto de un título. En el título tercero nos va a hablar de las Cortes Generales y habrá 3 capítulos. En esos capítulos de las Cortes Generales, uno hablará de las cámaras, que son las que componen las Cortes, otro hablará de la elaboración de las leyes, que es de qué manera son las Cortes Generales las que tienen la potestad legislativa y van a elaborar esas leyes, y el capítulo tercero nos hablará de los tratados internacionales, que es otra cuestión que es competencia de las Cortes Generales. Entonces, como vemos, en cada uno de los títulos se cogerá la materia general, después los capítulos será una clasificación de esa materia por cuestiones importantes y clasificadas en esos capítulos, e incluso dentro de cada capítulo nos podemos encontrar diferentes secciones. Bien, todo esto estará regado de los diferentes preceptos o artículos que componen esa norma y que se van a clasificar en estas secciones, en estos capítulos y en estos títulos. Vayamos al concepto de disposición adicional. En la Constitución nos vamos a encontrar que el número de artículos es 169, esto es la cantidad de artículos que se encuentran sistematizados, como estamos diciendo, en sus títulos, capítulos y secciones. Y luego nos encontramos 4 conceptos importantes: disposición adicional, disposición transitoria, disposición derogatoria y disposición final. Vamos a ver qué significa todo esto. Una disposición adicional es aquella, con la palabra adición es suma. Entonces, el legislador o el ejecutivo, en el caso de que se trate de un reglamento, ha querido decir algo en la norma, pero no ha encontrado el sitio adecuado para ponerlo. Y no lo ha encontrado en base a esta clasificación que estábamos diciendo. No ha encontrado el título, capítulo, sección adecuado o que hablase de esa materia para poder introducirlo allí. Y por tanto se crea la figura de la disposición adicional, que es algo que se quiere decir y que se quiere que aparezca en la norma, pero no se ha encontrado en qué lugar es el adecuado para ponerlo porque no tiene relación con las cosas de las que se ha estado hablando en la norma jurídica. Y de esta manera se crean estas disposiciones adicionales que vienen a decir algo que quiere exponerse, pero no se sabía dónde. La disposición transitoria. La disposición transitoria es aquella que va a establecerse para regular una situación que se encuentra en ese momento en la propia vida, en la que es de aplicación tanto la norma anterior que ha venido a ser cambiada, derogada o modificada por la nueva norma, y entonces se puede aplicar tanto lo anterior como la nueva norma. Y entonces en la disposición transitoria se viene a decir qué es lo que va a ser de aplicación para esas situaciones que se están produciendo en la vida normal. Si va a ser de aplicación la normativa anterior o a partir de qué momento se va a aplicar la nueva normativa.
y si hay situaciones que se producen con esa transitoriedad, que no se sabe muy bien qué es lo que va a ser de aplicación, de qué forma se va a realizar esta cuestión. Es decir, la disposición transitoria regulará y establecerá cuál es el régimen a aplicar a aquellas situaciones que están afectadas por dos normas jurídicas, una vieja y otra nueva que viene a sustituir a la anterior. La disposición derogatoria es aquella que va a decir qué normas jurídicas dejan de pervivir, dejan de subsistir y de estar en vigor. Esta es una disposición derogatoria que deroga, anula normas jurídicas. Con carácter general, cualquier tipo de norma deroga lo que la contravenga que sea anterior a ella y de rango igual o inferior. Esa es una norma general y normalmente suele introducirse como disposición derogatoria general, y es que cualquier norma de rango inferior que diga lo contrario o que contravenga a la norma jurídica que se aprueba, de rango igual o inferior, es derogada. Y luego puede haber una derogación específica hablando de cuestiones concretas y específicas en las que se diga, pues el artículo tal de la ley tal está derogado, los artículos tal y tal de la ley tal. Esa ya es una derogación específica de determinados preceptos o de incluso leyes enteras o normas jurídicas enteras, reglamentos enteros, ¿de acuerdo? Pero como derogatoria general estaría aquella que se encargase de establecer que queda derogado toda aquella norma jurídica que sea de igual rango o de rango inferior a la que es aprobada y la contravenga. Y como disposición final, en la disposición final suele aparecer lo que se llama la entrada en vigor de la norma. La entrada en vigor siempre será a partir de la publicación de esa norma. Es necesario que la norma se publique, fundamental y necesario, para que se pueda producir su entrada en vigor. Aquí funciona el término de vacatio legis, que es el tiempo que transcurre desde que una norma se publica hasta que entra en vigor. Normalmente en la disposición final se va a decir cuál es esa vacatio legis y se dirá que esta norma entrará en vigor pues, a los 15 días de su publicación, al mes de su publicación, al día siguiente de su publicación, en el mismo día de su publicación, como sucede con la Constitución. Si en la disposición final no se dice nada, la norma entra en vigor a los 20 días de su publicación, que es la vacatio legis general, cuando no se diga nada. Si no, en la disposición final se establecerá pues, esta entrada en vigor. A veces, en las disposiciones finales también hay en concreto, pues modificaciones de algún precepto de otras normas en las que pues, aparece ese precepto cambiado. Es decir, no es una derogación del precepto en el sentido de decir queda derogado el artículo 8 de la ley tal, sino que viene a ser una modificación en el sentido de decir el artículo 8 de la ley tal queda redactado de la siguiente forma y se recoge la nueva redacción. Eso aparece en las disposiciones finales. Bien, esta sería la sistemática y la clasificación que se da de las distintas normas jurídicas, cómo se componen, cómo se elaboran. En próximas pildoritas estudiaremos la elaboración de las leyes, estudiaremos lo que es la iniciativa legislativa y los reglamentos, para que tengamos una visión más general y adecuada de lo que es el ordenamiento jurídico y algunas otras cosas que consideramos de importancia para poder comprender toda la materia y tener una buena base para la comprensión de la materia. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.